Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, algo que ha dejado a todos con la boca abierta y a Kerem, bueno, al borde de un ataque de nervios. Prepárense para un drama de proporciones épicas porque vamos a hablar de cómo Afra soltó la confesión más íntima y personal que se podían imaginar, y sí, fue frente a todos. Imaginen la escena. Una reunión, un evento, un momento que todos esperaban por su glamour o por la expectativa de noticias interesantes, y de repente Afra, con una valentía que a algunos les pareció admirable y a otros, bueno, un acto de locura, decide abrir su corazón y revelar detalles de su vida privada que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. Y lo más impactante de todo, la reacción de Kerem. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada segundo de este momentazo que ha incendiado las redes sociales. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, con lo que se viene no querrán quedarse fuera. Y es que, de verdad, esto ha sido un terremoto mediático. Afra, conocida por su discreción, por mantener su vida personal como un tesoro bien guardado, decidió romper el hielo y lanzar una bomba de intimidad que dejó a todos en shock. ¿Qué pudo haber dicho? ¿Qué secreto tan profundo y personal guardaba que su revelación ha sido tan devastadora, especialmente para Kerem? Las especulaciones están a la orden del día, y nosotros vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos. Imaginen la atmósfera antes de la confesión, risas, conversaciones banales, quizás alguna que otra pregunta incisiva de la prensa, la expectativa habitual de un evento público. Y entonces Afra, con una calma aparente que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatarse, tomó la palabra. No fue un susurro, no fue un comentario discreto, fue una declaración en toda regla, con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Y el contenido, ahí es donde reside el misterio y el drama. Se habla de aspectos de su pasado, de relaciones pasadas, de vulnerabilidades que ella misma desconocíamos, de experiencias que la han marcado profundamente. Algunos dicen que fue sobre un amor prohibido, otros que fue sobre una decisión difícil que tuvo que tomar en su juventud, o incluso sobre un trauma que la ha acompañado por años. La verdad es que sin conocer los detalles exactos, la magnitud de la reacción de Kerem nos da una pista de que no fue algo trivial. Él, que siempre se ha mostrado tan fuerte, tan seguro, tan imperturbable ante las cámaras, explotó. Y no fue una explosión de ira controlada, fue un quiebre, una muestra de dolor, de sorpresa, de quizás sentir que algo que él daba por sentado, algo que creía tener bajo control, de repente se desmoronaba ante sus ojos y ante los ojos de miles de personas. Ahora, ¿pudo haber detonado esta reacción tan visceral en Kerem? Si Afra habló de algo que lo involucraba directamente, esto sería aún más explosivo. Tal vez se refirió a una etapa de su vida donde él no estaba presente, o quizás mencionó detalles de su relación que él prefería mantener en privado, o peor aún, revelaciones sobre la relación que él creía que nadie más conocía. La honestidad brutal de Afra, aunque para muchos fue un acto de valentía y autenticidad, para Kerem pudo haber significado la exposición de una fragilidad que él no estaba preparado para mostrar, o la revelación de secretos que afectaban su propia reputación o su tranquilidad emocional. Piensen en la presión de estar en el ojo público. Cada palabra, cada gesto, cada reacción es analizada, diseccionada, comentada. Y cuando alguien como Afra, con esa aura de misterio, decide abrir una ventana a su alma, el impacto es doble. Por un lado, admiración por su valentía, por otro, la incomodidad y el morbo de quienes esperan presenciar el drama. Y Kerem, al verse expuesto indirectamente o quizás directamente por las palabras de Afra, reaccionó de una manera que muchos calificaron de desmedida, pero que para otros, era la única reacción humana ante una situación tan abrumadora. Se habla de que abandonó el lugar, de que sus gestos eran de profunda angustia, de que sus palabras, si es que las hubo, fueron cortadas y llenas de incredulidad. La mirada en sus ojos, según los testigos, lo decía todo: desconcierto, dolor, quizás hasta traición. Es fascinante observar cómo la intimidad, que solemos reservar para nuestros círculos más cercanos, puede convertirse en un espectáculo público cuando se trata de figuras públicas. Y en este caso, la confesión de Afra no solo reveló una parte de sí misma, sino que también desnudó la reacción de Kerem, exponiendo una faceta de su personalidad que hasta entonces se había mantenido cuidadosamente oculta. ¿Fue una estrategia de Afra?
¿E un impulso repentino? ¿Fue una necesidad de liberarse de un peso? Estas son las preguntas que nos mantenemos haciendo. ¿Y la explosión de Kerem fue una reacción genuina ante la revelación, o una puesta en escena para añadir más drama a la situación? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las líneas entre lo real y lo actuado a menudo se desdibujan. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo este suceso. Las redes sociales se incendiaron, los titulares se multiplicaron, y la figura de Afra se convirtió en el centro de atención, no solo por su confesión, sino por la reacción que provocó en Kerem. Y aquí es donde entra nuestro análisis. ¿Qué significa esta confesión para la relación de Afra y Kerem? ¿Es un punto de quiebre o una oportunidad para una mayor conexión y comprensión? La vulnerabilidad, cuando se comparte, puede ser un puente o una barrera. Dependiendo de cómo se maneje, puede fortalecer una relación o destruirla. La forma en que Kerem reaccionó es crucial. Si su explosión fue impulsiva y basada en el shock, podría haber espacio para la reconciliación y el diálogo. Si fue una reacción premeditada para generar atención o para manipular la situación, entonces las cosas se complican. Lo que sí queda claro es que Afra, al compartir su verdad, ha forzado a Kerem a confrontar algo, ya sea sobre ella, sobre sí mismo, o sobre la relación que comparten. Y esa confrontación, cuando ocurre en público, tiene un peso adicional y unas consecuencias impredecibles. Podemos imaginar los cuchicheos, las miradas de lástima o de asombro, las preguntas incómodas que debieron rodear a Kerem después de ese momento. Ser testigo de la intimidad de alguien, y más aún de su desahogo emocional, sin ser el confidente adecuado, puede generar una sensación de invasión, de impotencia, y en el caso de Kerem, quizás de sentirse expuesto de una manera que no deseaba. Las implicaciones para sus carreras también son significativas. Una confesión tan íntima puede humanizar a Afra, hacerla más cercana y relatable para su público. Puede generar empatía y apoyo. Sin embargo, también podría ser vista como una falta de profesionalismo por algunos, o como una estrategia arriesgada para ganar notoriedad. En cuanto a Kerem, su reacción, si fue exagerada o fuera de lugar, podría dañarle la imagen de hombre fuerte y controlado. Si fue vista como una muestra de dolor y vulnerabilidad, podría, irónicamente, hacerlo más humano y generar simpatía. El debate está servido en todas las plataformas. La gente opina, especula, y cada uno tiene su propia versión de lo sucedido y de las motivaciones de los involucrados. Y nosotros, como observadores, intentamos dar un poco de sentido a todo este torbellino de emociones y reacciones públicas. Hemos visto que la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es cada vez más delgada, y eventos como este nos lo recuerdan de la manera más impactante. La valentía de Afra al exponer su vulnerabilidad y la reacción de Kerem ante ello, nos deja pensando en las complejidades de las relaciones humanas, especialmente bajo el escrutinio constante de los medios y el público. Y así, amigos, hemos llegado al final de este análisis de un momento que sin duda quedará grabado en la memoria colectiva de los seguidores de Afra y Kerem. Hemos explorado la magnitud de la confesión de Afra, el impacto que tuvo en Kerem, provocando lo que muchos han descrito como una explosión de emociones, y las posibles repercusiones para su relación y sus carreras. Hemos visto cómo la vulnerabilidad, cuando se expone en público, puede ser tanto una fuente de conexión como de conflicto. Y hemos reflexionado sobre cómo la línea entre la vida privada y la pública se difumina cada vez más en el mundo del espectáculo. Espero que este recorrido por este evento tan comentado les haya parecido interesante e informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Afra hizo bien en confesar algo tan íntimo frente a todos? ¿Cómo creen que Kerem se sintió realmente? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y fomentar el debate. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.